Dios bendiga una vez más. Estamos por aquí. Queremos compartir una palabra en esta gloriosa mañana. Una mañana muy gloriosa de bendición. Sabemos que cuando apelamos nosotros a la misericordia de Dios, Dios se manifiesta de una forma muy especial. Y esta mañana yo he apelado a la misericordia de Dios. ¿Para qué? Para compartir este mensaje junto a ustedes. Y ya que hoy es un día efectivo donde muchos cristianos hacen mucha exclamación al Señor y ensaltan el nombre del Señor. Y estamos por aquí para compartir una palabra muy poderosa que te va a bendecir, te va a enriquecer. Y la semana pasada eh, salí yo a la ribera del parque a dar un paseo a ver cómo estaba el ambiente. Y el ambiente estaba muy cool. Y había unas abuelas en la esquina de, del borde del contén. Y esa abuelita estaba ahí queriendo pasar al otro lado y los vehículos pasaban para arriba y pasaban para abajo y ella estaba desesperada por pasar. Y había gente que pasaban y no veía, no la ayudaban a pasar por la ribera del parque a los otros lados. Y como yo vi este acto de la ribera del parque a los otros lados, yo siempre apelo a la misericordia del Señor. Y apelé a la misericordia del Señor y a su honestidad. Y, y le dije, señora, ¿usted quiere pasar para allá a la ribera del otro lado del parque? Y ella dijo, sí. Y yo la ayudé a pasar. Y cuando yo la ayudo a pasar, me dice ella, gracias, Padrecito. Y yo digo, señora, ¿y por qué tú me dices Padrecito a mí? Porque se te nota que tú eres hijo del Señor. Y se te nota que en ti hay una paternidad. Y yo me quedé sorprendido. Y yo le dije, ¿por qué? Porque tú apelaste a la misericordia de Dios y me llevaste. Gracias, Padrecito. Y me dijo, ah, bye, bye, bye. Nos vemos. Y yo la dejé normal. Iba yo todo el camino diciendo, soy Padrecito, soy Padrecito. Y hoy vengo como padres. Hoy vengo como un padrecito a compartir la palabra del Señor. Y siempre tenemos que apelar a la misericordia. ¿Para qué? Para ayudar a las demás personas que están en un apuros. Y yo me sentí agradable porque ella me dijo padrecito. Y yo iba todo el camino diciendo, soy padrecito, soy padrecito, soy padrecito. Y hoy vengo como padrecitos a, 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 a imponerle estas palabras. Y hoy vamos a hablar, hoy hice una oración y estas plegarias que hice quiero compartirlas con ustedes. Esta oración que hice y estas plegarias que yo hice quiero compartirlas con ustedes. Es una plegaria que todos tenemos que ser partícipes de ellos. Pero esta plegaria no habla, y esta oración que yo escribí, no habla de la ley condicional del Señor. Esa ley condicional del Señor. Como dice Romanos 3, 31. Luego por la fe invalidamos la ley, dice Pablo, en ninguna manera. Si nos la ley la consolidamos y la validamos y le damos confirmadez a la ley. Dice Pablo, la validamos. Es decir, aquí no es que la fe es mayor que la ley, sino la ley es mayor que la fe, porque nosotros podemos tener fe y no cumplir la ley. Pero si nosotros podemos cumplir la ley y estamos cumpliendo la fe. Lo que Pablo está diciendo ahí es que mejor consolidamos la ley por la fe, porque la ley siempre es consolidada por la fe, porque la fe tampoco no es mayor que la ley, ni la ley tampoco es mayor que la fe. Pero en un grado sí la ley es mayor que la fe. ¿Por qué? Porque hay que darle cumplimientos a las palabras de validez del Señor a la comunidad. Entonces, dice Romano Pablo 3:31, luego por la fe invalidamos la ley en ninguna manera, sino las consolidamos y la validamos y le damos confirmadez a esa ley. Entonces, yo vengo a traerte esta oración, estas plegarias y recitártela en tu corazón. ¿Para qué? Para que esta plegaria y esta oración te llene el corazón y te satisfazca el corazón de que Dios siempre está presente en la vida de nosotros. Entonces, el tema que tengo de este mensaje es
la ley es condicionar y atrae tiempos nuevos, tiempos de gracias, tiempos agradables, tiempos favorables a la comunidad. Entonces, el tiempo, la ley también nos habla de tiempos de una vida nuevas y nos atrae también a las gracias, al amor, a la paz, y nos atrae también a las buenas noticias de esperanzas. Nos trae también a la buena noticia de esperanza. Entonces, esto es parte de la ley. Esto es algo condicional en las personas. Estos tiempos nuevos que Jesús iba promoviendo en la comunidad, era tiempo agradable y favorable del Señor a la comunidad y tanto al pueblo. Es decir, la ley es condicionar y atrae tiempos nuevos, tiempos de gracia, tiempos favorables, y esos tiempos son tiempos de vivir vidas nuevas en el Señor, que hemos traído la gracia, el amor, la paz, y era parte de las buenas noticias de la esperanza del Señor. Cuando Jesús promovió su ministerio, con amor, y promovió sus ministerios trayendo la buena nueva noticia de salvación y de esperanza a la comunidad. Y cómo tú me dirías a mí que Jesús trajo tiempos nuevos. Claro que sí. En Lucas 4:18 dice en la versión original de Lucas 4:18 dice: y el Espíritu del Señor está sobre mí como mediador. Me ha ungido para profesar buenas noticias a los pobres y profesar libertad a los cautivos y a los quebrantados y a los oprimidos, y profesar el años agradables y favorables de la nueva noticia del Señor a la comunidad. Dice esta versión original, dice Jesucristo, que para profesar las buenas noticias. Es decir, la ley condicional no habla de tiempos nuevos y tiempos agradables. Ese es el tema. Y es la vida nueva de Jesucristo caminando por aquí en la tierra, trayendo la buena noticia de salvación, de esperanza en los corazones. Jesucristo no vino a traer tormento, ni vino a traer contienda como andan muchos cristianos que profesan un evangelio y profesan una fe que es impura ante el Señor. Entonces, la pureza de la fe del Señor tiene que ser una ley condicional, como dice Pablo, y como Cristo promovió su ministerio, que trajo amor, paz y trajo esperanza a la vida. Entonces, cuando el Señor ungió a Jesucristo, lo ungió como mediador. Así dice la versión original, como mediador. Hay en otra versión que dice que lo ungió para predicar, es decir, lo mismo, como mediador, para profesar la buena noticia de salvación a los pobres, a los mendigos, a los huesos y a los que están en prisión de cárcel, a darle libertad a esa gente. Es decir, y al oprimido traerle esperanzas. Es decir, que Cristo se movió y manifestó la palabra pura del Señor ante todos ellos. Pero aquí vemos que también en la eminencia, la buena noticias no habla de las eminencias y la infalibilidad de un mediador que profesa paz y misericordia. Hablo de nuevo, la eminencia y la infalibilidad de la buena noticia no habla de un mediador que profesa paz y misericordias o nos trae nuevas noticias. ¿Cuál es este mediador? Aquí dice en Jeremías 28:9 dice: el mediador que profetiza paz y misericordia, cuando se cumpla su profecía, entonces ese mediador es conocido como enviado de Dios y reconocido verdaderos. Eso lo dice Jeremías. Jeremías 28:9 lo dice, ese mediador. ¿Qué es un mediador? Un mediador es alguien que interviene, es alguien que lleva un mensaje infalible del Señor, un mensaje puro, sin amonestar y sin hablar mal de las otras personas. Es un mediador. Entonces, un mediador profesa siempre paz, misericordia, justicia, bondad, sinceridad, mansedumbre, templanza. ¿Por qué? Porque si vamos al libro de Gálatas,
las características de un mediador en el libro de Gálatas, las características de un mediador que tiene un espíritu divino de Dios es el amor, paz, templanza, paciencia, benignidad, gozo, mansedumbre. Y con tales cosas que ese mediador tiene, no hay ley. Entonces, la ley en ese mediador se vuelve condicionar en tiempo de paz y tiempo de buena nueva noticia que profesa el evangelio puro del Señor. Y esos son tiempos agradables, tiempos favorables, tiempos de vidas nuevas. Es decir, que también aquí debemos siempre apelar a la misericordia del Señor, porque la madre de la virtud es el amor, la esperanza y la fe, y vivir en las preeminencia del amor de Dios, como dice Primera de Corintios 13:13. La madre de las virtudes es el amor, la fe y la esperanza, pero la mayor de todas es la fe. Entonces, si Pablo dice que la madre de las virtudes es el amor, la fe y la esperanza, debemos entonces andar con estos. Wow, esto está tremendo. Cuando Jesús promovió su ministerio de buenas nuevas, no era todo esto rabacusto como hoy en día promueven el evangelio. Son evangelios impuros que hasta blasfeman mucho contra Dios y andan vociferando y blasfemando el nombre de Dios. No era un mediador no está puesto a eso. Un mediador está puesto a llevar la palabra de justicia del Señor. Entonces, los santos padres siempre recitaban a los hijos la ley y la fe, y la oración la recitaban como unas plegarias habladas. Los santos padres siempre les recitaban a los hijos la fe, la oración y las plegarias habladas, o es mayormente comunicada. Se las recitaban comunicadas. ¿Para qué? ¿Por qué? Porque esas plegarias comunicadas le llevaba a tener un nivel más o un grado más de meditación, de comunión, y de santificación en el Espíritu. Entonces, aquí vemos que esos santos padres siempre le enseñaban a los hijos la ley, la fe, la oración, se la recitaban hablada en plegarias. Filipenses 4:3 dice: asimismo te ruego que apelamos a sus misericordias como compañeros fieles, que ayuden a los demás a estar combatiendo juntamente conmigo el evangelio con clemencia a los demás, como mediador de ellos, cuyo nombre está escrito en el libro de la vida. Wow, eso está tremendo. ¿Por qué los santos padres siempre recitaban la oración hablada y la plegaria habladas? Y esto es lo que yo estoy recitando, es una oración hablada, para comunicarlo a ustedes, a tener más conocimiento, a que tenga comunicación con esta oración que yo estoy haciendo, para que tenga meditación y comunión con esto que yo estoy hablando. Yo quiero llevarlo a ustedes a tener meditación a estas palabras. Entonces, ellos rogaban. Pero aquí vemos en Filipenses 4:4 donde dice: regocíjense en el Señor siempre. Otra vez digo, regocíganse en el Señor. Entonces los padres siempre les recitaban eso a los hijos. La ley, la oración, las plegarias habladas, se las recitaban siempre. Y le dice: regocíjense en el Señor siempre. Le digo, regocíjense. Pero dice Filipenses 4:5 y más abajo: vuestra gentileza sea conocida de todos hombres. Cerca está el Señor. Cerca está el Señor. ¿En qué es? En la oración infalible, orar, que te lleva a la meditación y a la comunión y a tener un grado más de nivel superior a la enseñanza de la oración, de la fe, de la meditación, de la comunión. Te lleva a tener un grado más superior. ¿Por qué? Porque la oración te conecta, las plegarias te conectan al Señor. Wow, este tiempo es un tiempo light cool. Te lleva
a tener esa comunión, esa meditación en un nivel superior. ¿Por qué? Porque eso es parte de la comunión, la oración es parte de la comunión de los santos en la iglesia, que es recitarle las plegarias habladas. Hoy en día no se hacen esto, hoy en día tienen muchas prácticas. Hay algunos que tienen unas malas costumbres y tienen algunas prácticas muy malas. Y que el Señor lo esté alumbrando con sus oraciones, con nuestras oraciones. Siempre la comunidad, cuando Pablo iba a una comunidad, siempre la comunidad le pedía a Pablo, mándanos sus oraciones. Tus oraciones nos llevan a las meditaciones, nos llevan a la comunión. Y siempre le pedían a Pablo por la oración y por la comunión de los santos. Entonces, las palabras de Dios son infalibles y es inefable. La palabra de Dios te lleva, por medio de la oración, a enseñarte a cómo meditar de la palabra. Entonces, la Biblia nos dice que las palabras de Dios son lumbrera a nuestros pies y bálsamos a nuestras armas. Lumbrera a nuestros pies, subraye eso. Lumbrera a nuestros pies y bálsamo a nuestra arma, subraye eso. Entonces, también la Biblia nos dice que la palabra de Dios fueron autorizadas por santos hombres de Dios para recitarla por el día y por la noche. Para recitarla por el día y por las noches. Wow, esto está tremendo. Fue autorizada a santos hombres de Dios. Por eso los padres se la recitaban a los hijos. Entonces, día y de noches. Entonces, David también tenía oraciones orar. David también hacía sus oraciones orales en el templo. Porque esto siempre se ha venido dando. Desde tradición se ha venido dando esto. La oración orar, que es la oración hablada. Ahí vemos en Salmo 92, Salmo 92, 2 dice David, recitando la oración orar. David dice, anunciar por la mañana su misericordia y por la noche su fidelidad. Anunciar por la mañana su misericordia y por la noche su fidelidad. David siempre la recitaba. El Shema Israel también se recita por la mañana. El Shema Israel. Adonai tu Elohim, Beni uno es. Adonai tu Elohim, unos es. El Shema Israel también se recitaba. ¿Y por qué no podemos recitar? Porque la oración nos lleva a la meditación, a la comunión. Por eso hay que saber identificar lo bueno de lo malo. Y tiene que saber escuchar qué tipo de mensaje está escuchando o qué tipo de oraciones o plegaria está escuchando. Entonces David decía, anunciar por la mañana su misericordia y por la noche su fidelidad. Wow, eso está poderoso. Entonces, aquí vemos en Mateo 6:5, Jesús hablándoles a los fariseos hipócritas. Jesús hablándole a los fariseos hipócritas, dice, Mateo 6:5, dice, y cuando oréis, no sean como los hipócritas, que ellos aman el orar en pies, en la sinagoga y en la esquina, para ser visto por los demás. Y yo digo que ya tiene sus recompensas. La tradición religiosa en los tiempos antiguos, que esto habla de los RTs, Jesús lo enfrentó y le dijo, ustedes son hipócritas, porque ustedes oran en las esquinas, ustedes oran en las sinagogas para ser vistos por los demás, ustedes son hipócritas. Y ya dice Jesús, ya ustedes tienen su recompensa, porque ustedes lo hacen para ser vistos por los hombres y no lo hacen para que Dios lo vea y para que esa oración les traiga comunicación al pueblo. Se lo dijo muchas veces y eso es poderoso. Se lo dijo muchas veces Jesús. Entonces, habemos cristianos que usan mucho el estribillo. ¿Qué es el estribillo, Arami? Bueno, el estribillo es cuando yo no sé algo y no combino algo, digo lo que sea, o uno lo que sea con lo que sea. Eso es estribillo.
Muchos de los cristianos lo hacen el estribillo y da pena eso, porque la palabra de Dios está ahí y ellos no tienen que hacer estribillo para poder salir del apuro, porque a ellos no les gustan estudiar, y eso es lo que pasa. A ellos no les gustan estudiar y por eso es que viven haciendo estribillo. Entonces, la devoción de la oración, orar, es un secreto y un misterio que nos comunica el alma y el espíritu. La oración, orar, es un secreto y un misterio que nos comunica el alma y el espíritu, que es la parte, es el centro donde Dios mora en nuestro corazón, donde habita Dios. Ahí es donde Dios se siente en nuestro corazón. Entonces, la devoción de la oración es un secreto y un misterio que nos comunica el alma y el espíritu y lo enriquece. Lo enriquece, ¿por qué? Porque te lleva a la meditación y a la comunión. Entonces, aquí Jesús también hace referencia a esta oración. Mateo 6, 7 dice, Jesús haciendo referencia, dice, y cuando oréis no usen vana repetición como los gentiles, que piensan que por sus palabreríos se dan oídos. Wow, Jesús hace referencia a la oración de estos escribas y fariseos. En el Mateo 6, 7 dice, y cuando oréis no usen vana repetición, como los gentiles, que ellos piensan que por sus palabrerías se dan oídos. Yo mismo no uso mucha palabrería en mis oraciones. Yo en mis oraciones siempre, tú no ves mi mensaje. Mi mensaje, yo doy un mensaje y no lo vuelvo a repetir. Así son mis oraciones. Entonces muchos usan vanas palabreríos, lo mismo ante Dios. Y esas son oraciones monótonas ante Dios. Entonces, habemos cristianos que tienen mucha mala actitud. Habemos cristianos que tienen mucha mala actitud por el estribillos que ellos hacen en el mensaje que hacen cuando predican. Entonces, Abraham también nos enseña cómo él profesaba su convención de confesión por una esperanza a la caridad. Abraham siempre confesaba la confesión de su profesión por una esperanza a la caridad de él. ¿Y dónde halló eso? Romanos 4:18 dice, y creyó Abraham en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de mucha gente, conforme a lo dicho de qué, de su descendencia, de sus oraciones, de sus plegarias, de recitarlas, y creyó en esperanza contra esperanza. Y yo no creo en estos cristianos que siempre te vienen trayendo una oración o te predican en contra de la esperanza de Dios. Cristianos que predican en contra de la esperanza de Dios. Y Abraham se opuso a eso. Dice que Abraham creía en esperanza contra esperanza. Y vemos cristianos que te traen inesperanza. No te traen esperanza. Vemos cristianos que no traen esperanza. Que solo lo que trae es turbación a tus oídos. Hay cristianos que traen turbación a tus oídos y es mejor no escucharlo. Como la Biblia dice que no lo escuche. Te trae perturbación. Entonces, Abraham lidió con todo eso en el pasado. Creyó en esperanza contra esperanza. ¿Para qué? Y apeló a la misericordia de Dios, a que Dios se manifieste en él y cumpla su propósito, su deseo. Y es así, hermanos. Es así. Entonces, la oración tiene que ser fiel y digna en los creyentes que son mediadores del Señor. Hay muchos que dicen finidignas también, oración finidignas. ¿Qué es la oración finidignas? Es la oración de fidelidad. Finidignas en griego significa fidelidad. Finidignas, fidelidad. O fidelidad. Entonces, aquí vemos en Primera de Timoteos 1:16. Primera de Timoteos 1:16. Dice, pero por esto fuimos recibidos a misericordia, para que mostremos
en mí toda sus clemencias como ejemplos de los que creen en la vida presente o externas. Wow, eso es Timoteo hablándole a la comunidad. Y Timoteo tenía una oración fidedigna, la oración de fidelidad. Dice Timoteos 1:16, pero por esto fuimos recibidos misericordia para que mostremos en mí todas sus clemencias como ejemplo de los que creen en las vidas eternas o presentes. Entonces, aquí vemos también en segunda de Timoteo 3:10. Segunda de Timoteo 3:10 dice, pero tú has seguido mis doctrinas, mi conducta, mi propósito, mi fe dignas, mi longanimidad, mi amor, mis paciencias. Dice Timoteo, segunda de Timoteo 3:10, dice todo esto, pero tú has seguido ¿qué? Mi doctrina, mi conducta, mi propósito, mi fe digna, mi longanimidad, amor, paciencia. Tú has seguido todo esto, Timoteo. Y la familia de Timoteo, ustedes han seguido todo eso. Entonces, la doctrina aquí tiene que ser fiel, de buenas conductas, como lo dice 2 Timoteo 3:10, de buena conducta, digna, sea también longanimidad, sea templanza. Todo eso es parte de los atributos del Espíritu Divino en el mediador o en el que lleva el mensaje. Tiene que tener estos atributos como algo divino de Dios en él, que posa en él y mora en él. Entonces, si el mediador no tiene estos atributos de fidelidad a Dios o de fidelidad a Dios, de nada te sirve tú llevar un mensaje que le va a traer perturbación a una persona. Tu mensaje tiene que ser puro, santo, como Jesús mostró la nueva noticia, tiempo nuevo, nueva vida, nueva noticia. Eso era lo que Jesús mostraba y se movía. Entonces, aquí vemos que también en segunda de Timoteo 2:16, segunda de Timoteo 2:16 también dices, más evita profesar la vana palabrería, porque te conducirán más y más a las impiedades. Evitar estos. Debemos evitar esto en el cristianos. Debe evitar el qué? El profesar las malas palabrerías que te llevan más y más a la impiedad. Dice segunda de Timoteo 2:16. Eso está tremendo. Y esto lo dice la Biblia. Y yo no sé por qué el cristiano tiene que usar mucho estribillo. Yo no entiendo. Si la palabra de Dios es clara y son luz y lumbrera a nuestros pies y bálsamos a nuestras armas, y los santos padres profesaron la verdad absoluta del amor de Dios preeminente en la comunidad, tanto en los fieles, tantos en los cristianos, profesaron esa buena fe de caridad. Entonces aquí también Tito nos dice, Titos 1:16 dice, profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan, siendo abominables y reverdes y reprobados en cuanto a todas buenas obras. Timoteo 1:16, profesan conocer a Dios, pero no lo conocen, niegan la verdad, siendo abominables y reverdes, reprobados en cuanto a las buenas obras. Reprobado en cuanto a la buena obra. Muchos cristianos profesan la sana doctrina y muchos se van a sorprender. Se van a sorprender mucho. Y Dios dejándolo tranquilos. Dios le bendiga. Hoy vamos a estar cantando dos canciones que nos va a bendecir. Santo sea el nombre de Dios, y estamos en tiempos favorables de Dios. Estamos en un tiempo donde la voluntad de Dios está con nosotros. Y antes de cantar, te invito a que vaya a la opción de abajo, le dé like, comente, los publique, y estamos pendientes de tu comentario. Cuando tú te suscribes a mi canal, inmediatamente en mi canal, mi sitio web, todos los mensajes que yo voy subiendo te lo envía a tus páginas. Y lo invitamos a que te escribes para que la notificación mía te le esté llegando ya. Y hay una canción que quiero cantar, es una canción coach, con una voz dulce, suave, una voz agradable, que dice: Señor,
Hoy me extrañas ti, tu hermoso olor de perfume grato ante el sacrificio del altar. Hoy yo vengo ante ti, Señor, rindiendo completamente mi alma, cuerpo y corazón. Señor, tu amor en mí no se saciará, tu gracia en mí es tu voluntad, y yo en tu presencia quiero estar por toda una eternidad. Esa canción dice: Señor, yo vengo ante ti, rindiendo completamente mi alma, cuerpo y corazón, y ante tu sacrificio del altar. Son palabras coach, palabras dulces que te alinean. Y dice: me atrae a ti tu hermoso olor de perfume grato ante sacrificio del altar. Ahí eso te comunica a tu meditar también al Señor. Es una canción que te comunica, no una canción mala, es una canción buena. Entonces eso nos lleva a meditar al Señor y es bueno escucharla. Hay otra que dices, y quiero compartirla también con ustedes, que dice, y la voy a dejar para las próximas mensajes que vienes. Dios le bendiga, Dios le amas, Dios le guardas. Le invitamos a que te suscribas, que vaya a la opción de abajo. Dios le bendiga.